Domingo 15 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 13. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Bien, cambiamos el escenario y la manera de llevarte este mensaje de todos los domingos, y le vamos a cambiar también el nombrecito. De hoy en adelante le vamos a decir a este espacio con sabor a Evangelio. Un programa heredado de un hombre que fue mi maestro y mi amigo, Gustavo Vélez, a quien cariñosamente le decíamos Calixto, que todos los domingos tenía una columna en El Colombiano que se llamaba Tejas Arriba. Pues bien, vamos a hacer este servicio de evangelización de esta manera a través de la cuenta que tenemos YouTube, Padre Pedro Justo Berrío. Hoy, por supuesto, hablaremos de la palabra de Dios, porque todos los textos, pues, refieren este tema, la palabra de Dios. Por eso ilustro con el leccionario los textos que corresponden a este domingo 15 del tiempo ordinario. Sin más preámbulos, entremos en materia y dejémonos tocar por el mensaje que el Señor nos quiere entregar. Primer punto de reflexión. La palabra es lámpara para nuestros pasos. Dice el Salmo 119, lámpara es tu palabra para mis pasos. La luz de mi camino eres tú. Cuando se pierde algo en nuestra vida, por desorden, por descuido, o porque es la dinámica de la vida que encontremos y perdamos algo, es necesario prender el reflector, es necesario prender la luz de nuestro cuarto, si fue esto lo que se perdió en nuestro cuarto, en nuestra habitación. ¿Por qué? Porque no se puede buscar en la oscuridad. La búsqueda se hace en la luz. Por eso nosotros somos
hijos de la luz, hijos de Dios. Recuerda lo que significa etimológicamente el término Dios. Y el término Dios significa resplandor, luz. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de esa lámpara que alumbra, que ilumina nuestros pasos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, la luz de mi camino eres tú. Por eso, en los momentos de mayor oscuridad, necesitamos la luz. ¿Dónde se hace importante la luz? ¿Cuándo adquiere su protagonismo y su relevancia? En la oscuridad. Por eso, en los momentos más oscuros de tu vida, busca la palabra de Dios. Ella es lámpara para tus pasos. Ella es la luz en tu camino. ¿Cómo no enamorarnos de la palabra de Dios? ¿Cómo no enamorarnos del Dios que no es mudo, sino que se comunica, que habla, que se pronuncia, que se revela, que se manifiesta? No sé cómo pueden hacer muchos en medio de tanta oscuridad sin la palabra de Dios, que es reflector que no se apaga, que es sol que no tiene ocaso. Nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Este himno se está refiriendo a Jesús, que es la palabra del Padre. Segundo punto de reflexión. La palabra es eficaz y está en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. La palabra tiene grandes resultados. Nunca vuelve vacía, siempre cumple el propósito, siempre da fruto. Y es lo que estuvimos proclamando en la primera lectura de este domingo del profeta Isaías en el capítulo 55. Así dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Isaías capítulo 55. Y la palabra de Dios es eficaz. Tú sabes de qué se trata cuando hablamos de eficacia. Lo contrario, lo ineficaz, lo que no arroja resultados, lo que no produce frutos. Un árbol puede ser ineficaz si no produce frutos. Y nosotros estamos llamados a ser como la palabra, eficaces, de tal manera que demos frutos y frutos de vida eterna. Recuerda lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que está unido a mí da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y en realidad,
la palabra que es eficaz, si la recibimos con seriedad, nos vuelve eficaces como el agua que cae, como la lluvia que empapa la tierra, que no vuelve al cielo sin cumplir su cometido, es decir, sin fecundar la tierra. Y la palabra es eficaz. Usted y yo recibimos palabra y esa palabra produce algo en nuestra vida. Lo que dice el Evangelio que hoy proclamamos en la Iglesia Universal: salió el sembrador a sembrar y una parte de la semilla cayó al borde del camino, otra parte cayó entre piedras, otra parte cayó entre abrojos y espinos. La otra parte, la que produjo el 100, el 60 y el 30%, cayó en terreno abonado. Y tú y yo estamos llamados a ser terreno abonado para que esa palabra eficaz que llegue a nuestra vida produzca frutos. Una locura escuchar la palabra de Dios y que por falta de buen terreno termine siendo estéril. Hay una sociedad inseparable entre la semilla y el terreno. Igual hay una sociedad inseparable entre la palabra de Dios y tu corazón. La palabra de Dios es semilla de óptima calidad y tu corazón debe ser terreno óptimo. ¿Para qué? Para que esa palabra produzca toda su eficacia en nosotros y nosotros seamos capaces de vivir conforme a la palabra y tener una vida tan ordenada y tan productiva, porque la palabra está haciendo su efecto en nuestro corazón. Tercero, la palabra es cortante. Está en Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra aceptada, leída, reflexionada, aplicada, tiene efectos extraordinarios. Corta. ¿Y qué corta? Corta los vicios, corta el pecado, corta la falsedad, corta el engaño, corta todo lo dañino. A todo sarmiento que da fruto, lo poda para que aún dé más fruto. Y la palabra nos poda. Jesús, palabra eterna del Padre, nos poda. Y a veces esas podas producen un dolor inmenso, porque la palabra es cortante. Porque la palabra es cortante. Y muchas veces escuchamos la palabra y experimentamos internamente un revolcón, porque esa palabra que es cortante llega a quitar aquello de lo que probablemente estábamos aferrados y enamorados, pero que además nos estaba haciendo tremendo daño. Recuerda esto. La palabra poda y la poda duele, pero si nos dejamos podar por la palabra que es cortante, nos quitará lo dañino y daremos más fruto. Cuarto, la palabra es sabia. En el libro de los Proverbios, estamos en el Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 6, dice: porque el Señor da la sabiduría, el conocimiento, la ciencia brota de sus labios. El conocimiento, la ciencia, la sabiduría brotan de los labios de Dios. Si quieres tener conocimiento espiritual,
Si tienes ganas de ser sabio, si quieres que el Espíritu produzca en ti el fruto de el don de la ciencia, recibe la palabra. Porque ciencia, conocimiento y sabiduría brotan de los labios de Dios. Nos encontramos en la vida personas, torpes en su modus vivendi, es decir, en su manera de vivir. Y a veces somos nosotros mismos muy torpes en nuestra manera de vivir. Manera de vivir, manera de construir, manera de relacionarnos, manera de emprender, manera de concluir una relación, una situación. Y somos muy torpes. Concluimos mal, decidimos mal, construimos mal, nos relacionamos mal. Pero, ¿saben una cosa? Y lo personalizo. ¿Sabes una cosa? No tiene ninguna razón de ser que tú estés construyendo mal, emprendiendo mal, concluyendo mal, decidiendo mal. Si de los labios de Dios brota ciencia, si de los labios de Dios brota conocimiento, instrucción, si de los labios de Dios brota sabiduría. Quinto punto de reflexión: la palabra de Dios es alimento. Mateo 4, verso 4. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Es la respuesta que Jesús le da al tentador cuando el tentador le hace la propuesta de convertir las piedras en panes. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Por eso en la Eucaristía suceden dos platos fuertes, y el primer plato fuerte es la palabra que alimenta y nutre, y es el pan que alimenta y nutre espiritualmente. Dime qué escuchas y te diré de qué hablas. Y cuando escuchas palabras de Dios, te alimentas de esa palabra de Dios y hablas de esa palabra de Dios. Sexto, la palabra de Dios es fuente de gozo. La palabra de Dios nos da alegría. Ya hemos visto varias cosas de la palabra de Dios, sin embargo, la lista no termina aquí. En el Salmo 119 vemos otro efecto de la palabra de Dios. Me regocijo en tu palabra como el que haya un gran botín. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda la riqueza del mundo. Salmo 119. Me regocijo en tu palabra como el que haya un gran botín. Los que nos alimentamos de la palabra de Dios
somos alegres y nuestra alegría, el motivo de nuestra alegría es la palabra de Dios. Palabra de Dios que acompaña, palabra de Dios que corrige, palabra de Dios que instruye, palabra de Dios que defiende, palabra de Dios que aconseja, palabra de Dios que consuela. Y termino, la palabra de Dios es bendición. La palabra de Dios es bendición. Benditos y como árbol plantado junto al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Bienaventurado el varón que no recibió el consejo de los malos, sino que recibe el consejo de Dios. Hoy, todos los textos sagrados nos llevan a meditar la palabra de Dios. El profeta Isaías, capítulo 55, el Salmo 64, la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. El Evangelio de Mateo capítulo 13, salió el sembrador a sembrar. Esto es con sabor a Evangelio. Espero que esta reflexión del domingo le haga mucho bien a tu vida espiritual, le haga mucho bien a tu ser integral, que con la palabra logres todos tus sueños, que son los sueños de Dios. Hãy cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Ta như con thuyền đang trôi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình. Chờ người đứng bên hiên tao, thương em mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mất, kề tấm thân ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, từng giọt nước mắt hối ven. Phải chờ người đứng bên hiên tao, thương em mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mất, kề tấm thân ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn
que con la palabra se corte en ti todo lo malo y puedas dar mayores frutos. Al Señor la honra, la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén.